6:55, señor ministro del Interior Armando Benedetti. Buenos días, bienvenido a Mañanas Blue. Muy buenos días a usted, a la mesa de trabajo y a cada una y uno de sus oyentes. Ministro, antes de hablar de la reforma laboral, antes de hablar de las consultas populares, quiero preguntarle su opinión sobre su reemplazo como jefe de gabinete. Se acaba de publicar la hoja de vida del pastor Alfredo Saade como nuevo jefe de gabinete presidencial. Bueno, yo había escuchado el nombre de mi reemplazo, como usted muy bien lo dice. Lo que faltaba era que se publicara la hoja de vida y ya la acaban de publicar. ¿Y qué opinión tiene sobre el pastor Saade? Bueno, la mejor, y no puedo entrar a hacer juicio sobre el fuero del presidente. Me parece bien, es una persona cercana al presidente y estoy seguro que le podrá ayudar al presidente. ¿De qué se encarga el jefe de gabinete presidencial, ministro? Eso, hay un manual y tiene unas funciones, pero depende mucho también de la cercanía y del carácter político que tenga la persona que está en el jefe de gabinete, que puede contribuir muchas cosas. Yo, por ejemplo, tenía a mi cargo una unidad que se llama la unidad de cumplimiento, que era la que hacía el seguimiento a todas lo que había propuesto el señor presidente estando como presidente, y que se iba haciendo, que lo se iba haciendo, y esa era la idea, de que se fuera buscando, y esa era como la columna vertebral de estar ahí. Lo otro tenía que ver con la coordinación de seguridad y otras cosas importantes, pero que no tenían que ver mucho con el tema político. Pero es el hombre que le maneja la agenda al presidente, por ejemplo. No, supuestamente aparece el manual, pero quien está manejando la agenda actualmente es la secretaria general Angie Rodríguez, porque usted puede manejar lo que es la agenda o el evento. Son dos cosas completamente diferentes. La agenda es la que busca el espacio y el evento es, pues, cómo se desarrolla el evento, el protocolo, etcétera, quienes asisten. Sí es quien autoriza las comisiones, ¿verdad? Sí es quien firma los viáticos, sí, y demás. A la exterior, sí, ese es el jefe también de despacho, es el que hace eso. No es menor el papel del jefe de gabinete presidencial. No, para nada. Es un nombre, no, para nada. Es un cargo importante en la estructura de la Casa de Nariño. Ministro, hecha esta pregunta inicial sobre un tema al margen, le pregunto sobre su impresión de la aprobación de la reforma laboral ayer en el Senado de la República. Bueno, pues lo que sucedió ayer es bastante histórico, nunca se había presentado, es un legado impresionante en lo que tiene que ver con derechos laborales para la clase trabajadora y obrera. Ahí lo único que queda claro es que van a tener un empleo mucho más digno y decente. Hay una cantidad de cosas que se aprobaron, que yo no sé si usted quiere que las diga muy por encima. Sí, hagamos el resumen, ministro, y ya le hago preguntas sobre los puntos sobre los que había controversia. Ok, yo lo tengo aquí en desorden, pero le voy a empezar a decir. Uno, por ejemplo, es el 4x3. Ese quedó eliminado. Era que se quería trabajar a 4 días y se descansara a 3. Usted entiende que si alguien trabaja 4 días iba a trabajar 12 horas y no lo iban a esclavizar, y de alguna u otra forma no le iban a pagar lo que tenía que ver con lo que era los recargos. El otro era el contratarlo por horas, que también era perverso, ese también se eliminó. El otro era que había, lo importante es que aquí hay un recargo del 100% de festivos y de los domingos. Aquí también es importante el que los recargos nocturnos empiecen a partir de las 7 de la noche, y en ese se querían hacer unas excepciones a los microempresarios. Entonces, en el tema de los microempresarios se quedó sin exenciones. Ese era como de pronto el más álgido que había el Partido Conservador quería meter la exención a los microempresarios. El otro es muy importante, que es el del SENA, que entonces los practicantes en la parte electiva van a ganar un 75% de un salario mínimo, y en la parte en la que tiene que ver con un practicante ya normal, tendría un salario mínimo, tendría un contrato laboral, se le pagaría salud, pensión, ARL, al mismo tiempo tendría vacaciones y primas. Ese también era de los más importantes y de los que uno creía que se iba a perder. Ya le dije el de las 7 p.m., sí. El otro es el de las... tengo los apuntes por aquí, el de la monetización del SENA,
que es que si no quieren contratar o no pueden contratar un practicante, tengan entonces que dar una plata al SENA, y es una plata muy importante porque de eso vive el Fondo Emprender, de donde se desarrollan las primeras, el SENA, de lo cual es importante esa financiación. Claro. Entonces, el que no haya contratos a término fijo por más de 4 años y que no lo puedan votar por procesos disciplinarios. Más o menos, las plataformas digitales también quedaron ahí. Las personas que estén en plataformas digitales van a tener que tener entonces un contrato de prestación de servicio, lo mismo que se formaliza las madres comunitarias. Eso creería que a grandes rasgos es el gran resumen de lo que sucedió ayer. Ministro, le pregunto por las polémicas. Le pregunto primero por el tema del recargo desde las 7 de la noche, que es sobre el 35% del salario para todas las empresas. Los opositores a esto dicen que lo que va a causar es que se marchite la generación de emprendimientos, que esto para los más pequeños, para quienes tienen entre 1 y 5 personas en una empresa, va a ser muy difícil de solventar. ¿El gobierno ha tenido la posibilidad de hacer cálculos que desvirtúen esa hipótesis? Bueno, a ver, lo primero es que no puede haber discriminación entre los trabajadores, porque entonces eso se caería en la Corte automáticamente debido a que no hay igualdad para todos. Y lo segundo es que cuando se hablaba en lo que quería el Partido Conservador era que fueran los microempresarios, y un microempresario es finalmente una persona que tiene su mismo puesto. Me explico, mañana hay alguien que tiene una tienda o tiene un carrito de perro caliente, está trabajando con su hijo, con su esposa, luego a quien se va a subir el sueldo o le va a llegar más plata es realmente entonces es a la misma persona, al que llaman microempresario. El microempresario finalmente se está subiendo el sueldo a sí mismo, y esa es más o menos una gran masa de la fuerza laboral, y como se quería que fuera todos los trabajadores, por eso queríamos que no hubiera exenciones. Hay más o menos 1.600.000 empresas en el país, de las cuales casi 1.400.000 son de microempresarios. Por lo tanto, entonces lo que iba a cobijar no iba a cobijar a gran parte de la población trabajadora si se aplicaba esta exención. Claro. Ministro, otra polémica de la reforma es el tema del contrato laboral para los aprendices del SENA. Quienes consideran nocivo este artículo señalan que en circunstancias normales un empresario, al ser un contrato laboral y no de aprendizaje, preferiría contratar a un profesional y no a un aprendiz del SENA. Dicen esas voces que al final esto terminaría siendo un tiro en el pie porque no sería beneficioso para la contratación de quienes hoy estudian en el SENA. ¿Qué opinión tiene el gobierno frente a esa teoría? Pero usted lo está trabajando usted lo estaría contratando con un salario mínimo a quien ya es un profesional y necesita las prácticas para que le den el cartón, por así decirlo. Y el contrario, al profesional tendría que pagarle 2 y 3 veces más de lo que está pasando. Lo que no podía seguir pasando es que tenga una persona que ya terminó materias, que ya es un profesional pero que le hace falta la práctica, y entonces no le estuvieran pagando ni siquiera el salario mínimo ni tuviera un contrato laboral y que lo estuvieran explotando. A eso es lo que se refiere y a eso es lo que va este proyecto, que de pronto este punto que era el más importante y lo más álgido con el tema de las exenciones. Ministro, claro, y tendremos tiempo para hablar más en detalle sobre esta reforma laboral. Le quiero preguntar por los tiempos, le quiero preguntar por la conciliación que viene ahora. Salió la reforma laboral del Senado y tiene que conciliarse con el texto que había sido aprobado en la Cámara de Representantes. ¿El gobierno nacional ve muy distinto lo aprobado en Cámara a lo que fue aprobado anoche en el Senado? Es decir, ¿ve fácil o ve difícil la conciliación del texto? En estos micrófonos yo alcancé a decir que si el texto que salía del Senado se parecía mucho al de Cámara, no sobraba lo que la consulta. Entonces, lo que salió en Senado hoy es mucho más progresivo y mejor de lo que salió en Cámara. Luego, no se necesita la consulta, pero falta el tema de votar la conciliación. Una vez votada la conciliación, el presidente ya dio la palabra, la puso en un trino. Yo lo que interpreto del presidente es que una vez ya votado lo que son los impedimentos, él lo que hace es derogar la convocatoria de la consulta, de lo que se ha denominado en la prensa la consulta 1.
pero depende de la conciliación. Es decir, usted nos da aquí algo importante como insumo, y es que, en su opinión, es más progresista la reforma laboral que salió del Senado que la que salió de Cámara. Y la Cámara, en teoría, tiene unas mayorías que son más afines al gobierno nacional, en teoría y en la práctica. ¿Eso querría decir, ministro, que estamos muy cerca de que el gobierno retire la consulta 1.0, la convocada vía decretazo? Sí, señor. Sí, señor. Solamente es que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y el presidente de la Cámara, Salamanca, ojalá designe hoy, porque ¿qué pasa ahora? Entonces, como el proyecto entró radicado por Cámara, él es el que tiene que primero designar cuántos y cuántas ponentes son. Una vez hecho esto, su par, Efraín Cepeda, lo tiene que hacer. Apenas lo haga, empiezan a trabajar conjuntamente y tiene que presentar el texto a las dos plenarias. Y con base en eso ya se acaba el proceso, y el presidente, interpretándolo con su trino, tendría él entonces que derogar mediante un decreto el otro decreto que convocó a elecciones. Claro. Ministro, ¿existe alguna posibilidad de que la Cámara acoja el texto aprobado en Senado sin necesidad de conciliación? No, ellos tienen que votar la conciliación, de todas maneras. Porque anoche me pareció entenderle al presidente Petro algo en ese sentido en el Consejo de Ministros, en el sentido de decirle a la Cámara, mire, acojan el texto del Senado para evitar tener que ir a la conciliación. En cualquier caso, tiene que conciliarse el texto del Senado y el texto de Cámara. Claro, pero tiene que anunciarse mañana, ¿no? Mañana jueves. Claro, tiene que anunciarse mañana porque el tiempo apremia. Ministro, le quiero preguntar ahora por las consultas 2.0 y 3.0. Al final eran dos, aunque parecía una. Una la había convocado el ministro delegatario Guillermo Alfonso Jaramillo, y el presidente Petro una semana después había, y perdóneme la palabra un poquito jurídica, coadyuvado esa consulta, porque había dudas sobre si el ministro Jaramillo podía o no impulsar esa convocatoria ante el Senado de la República. ¿Por qué si... ¿Por qué? Permítame la pregunta y usted me hace la explicación sobre esto. ¿Por qué si para el gobierno el texto aprobado en Senado es incluso más progresista en la reforma laboral que lo de la Cámara, querían habilitar la consulta 2.0, hundiendo, o mejor dicho, rompiendo el quórum ayer en la sesión del Senado? Bueno, a ver, primero que todo, nosotros nunca hemos determinado que haya dos o tres. Esa fue la prensa, y algunos congresistas, algunos senadores interpretaron como que era la 2 y era la 3. No, siempre se ha dicho la 2. ¿Por qué se trató de desarmar el quórum para que no hubiera? Era previendo de que es mejor, y era muchísimo mejor, votar entonces votar la conciliación, y una vez votada la conciliación, pues se desarmaba lo que es la que era llamada la consulta 2. Ese era el motivo, un tema, ministro. 7-9 minutos, es el ministro del Interior, Armando Benedetti, con nosotros, hablando de la reforma laboral, hablando de las consultas 2.0 y 3.0. En opinión del gobierno, era una sola consulta. Ministro, ¿me escucha? ¿Me estaba explicando? Sí, lo escucho perfectamente. Lo que yo le decía era que como nosotros teníamos la consulta 2 ahí, en lo que se había pactado o lo que se había hablado era que se votara entonces la reforma laboral en el Senado, y entonces nosotros esperábamos que se votara la conciliación. Una vez votada la conciliación, entonces lo que sucedía era que se quitaba la consulta, pero ellos decidieron también, por un tema de confianza, y tenían las mayorías para hacer el quórum, hicieron el quórum y votaron, y se hundió ahora sí la consulta 2. En ese escenario, ¿por qué el presidente Petro dijo anoche que la consulta 2 era una suerte de palanca para imprimirle fuerza a la conciliación? Porque porque buena parte de lo que ha sucedido, Ricardo, y buena parte de lo del desarrollo, porque recuerdes que esto ha sido tortuoso. Recuerde que el 11 de marzo unos senadores cogieron y firmaron y hundieron, dijeron que no se iba a discutir la reforma laboral, y el 18 de marzo la hundieron en la comisión, y luego el 6 de mayo se inicia el trámite de apelación,
y el 14 se aprueba cómo revivir la nueva reforma, y el 27 en la comisión, y se había hundido la consulta popular, y entonces ha sido un camino tortuoso. Entonces lo que nosotros pretendíamos o queríamos, sin ofender a nadie, era que entonces se votara primero la conciliación y luego se hundía la consulta, porque aprobada tal y cual como está el texto del Senado, pues entonces sobra la consulta. Ahora bien, si ya se vota mañana, pasado mañana, lo que es lo de la conciliación, se deroga el decreto, que es lo que ha dicho el presidente y ya lo había hecho en un trino. Sí. Ministro, ¿cómo es la tesis del señor presidente de que el registrador, a quien usted llama operador logístico, incurrió en el delito de sedición, que de acuerdo con la normatividad es levantarse en armas contra el Estado? Bueno, Felipe, el tema es que un decreto, y lo digo para que me entiendan los oyentes, es una norma, una normatividad con unas obligaciones muy fuertes para un ciudadano. Es como una ley. Entonces, si el presidente saca un decreto, lo que tiene que hacer el registrador es acatar ese decreto. Y él no puede estar entonces diciendo que vamos a ver qué piensan o dicen los jueces. No puede hacerlo, porque qué tal que para las próximas elecciones el presidente, cuando firme el decreto para unas elecciones, él diga que va a ver qué es lo que sucede con ese decreto o qué van a decir los jueces o las cortes. Entonces él no tenía por qué estar esperando qué digan los jueces antes de acatar el decreto. Y él lo que se presentó fue una excepción de constitucionalidad. Y por lo tanto él no puede hacer una excepción de constitucionalidad, que era lo que él pretendía hacer. ¿Pero por qué no puede hacerlo? ¿Quién se lo prohíbe? Porque va contra la Constitución. Si sale un decreto para cualquier ciudadano, hay que cumplirlo. Pero ministro, la Constitución dice que los funcionarios pueden aplicar la excepción de inconstitucionalidad y no hace excepciones. Pero es que ya nosotros lo aplicamos, Felipe, y la Constitución no prevé excepción de excepción. Nosotros, cuando decimos que el Congreso, que el Senado no se pronunció y que hubo 6 vicios a la Constitución, estamos aplicando la excepción de constitucionalidad. Él no podía aplicar la excepción de la excepción. Pero a ver, ministro, ¿pero por qué no podía él decir que iba a esperar las providencias de la Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, que es lo que le corresponde? ¿Ustedes por qué no esperaron lo mismo? ¿Qué era lo que correspondía? Bueno, porque es un mal presidente que da un registrador que no haga elecciones. O sea, pero él no ha dicho que no hace elecciones. Él dice que está esperando un concepto de las altas cortes, en medio de una discusión entre dos poderes públicos. Felipe me acaba de preguntar una cosa que es bueno que entendamos. El presidente de la República puede objetar leyes del Congreso de la República porque son inconstitucionales. Entonces, el presidente sí lo puede hacer, el registrador no. Pero es que esto no era una ley, era una votación. No, yo le estoy haciendo el paralelo, le estoy diciendo que porque el presidente sí puede determinar que si hubo o no hubo unos vicios y por lo tanto aplica la excepción de constitucionalidad. Lo hace. Y lo hizo y con base en eso. ¿Y quién decidirá si estuvo mal o bien o no, había que suspender o no? La Corte. Pero el registrador tenía que aplicar lo que él tenía que aplicar lo que es el decreto. Todos los ciudadanos tienen que aplicar un decreto de la Presidencia de la República. Sí. Le entendí a usted decir que el registrador es un simple operador logístico. ¿Esto lo dijo en tono peyorativo frente al registrador? Sí, claro, lo dije en tono peyorativo porque, a ver, aquí hay una verdad que no nos gusta a veces entender. La registraduría ni siquiera cuenta los votos, todo lo subcontrata. De lo que es el tarjetón, el bolígrafo con el que usted lo hace, el conteo, el software, todo lo demás. Entonces, a eso es a lo que me referí. Pero es un poder independiente. Bueno, sí, tiene claro un peso específico. Es decir, ¿esto no termina lesionando las relaciones del gobierno con la registraduría? Mire lo que dice la Constitución. La Constitución dice que es un organizador de elecciones. Eso dice la Constitución. Pero no es un operador logístico simplemente. Un organizador es un operador. Si usted me permite el paralelo. Ministro, ¿cuándo va a convocar el gobierno a las sesiones extras y cómo será la forma de conciliación con un eventual cambio de fecha?
Bueno, pues es importante esa pregunta que usted me ha hecho. Estamos a la espera del fallo o del escrito que tenga ese pronunciamiento, ese fallo, porque hasta que no lo tenga yo no puedo motivar las extras. Entonces estamos esperando la notificación. Ojalá que sea lo más rápido posible, porque tengo entendido que esa ley entraría en vigencia a partir del 1 de julio. 1 de julio, pero la Corte suspendió la entrada en vigencia de la ley, Sí, porque sí. vienen unos pasos que no sé qué tan rápido sean, ministro, porque, entre otras cosas, al cambiar la fecha de entrada en vigencia, me explican expertos que también tendría que cambiar el texto en Senado y tendría que conciliarse lo aprobado en Cámara con lo aprobado en el Senado. Es decir, el chico se alargaría algunas semanas más. No sería tan fácil, digamos, que se logre todo el trámite para la reforma pensional. Eso está en la mesa, no sería tan fácil, o lo fácil, y lo hago solamente en aras de la discusión que estoy teniendo aquí con usted o el debate, es que habría que acoger el texto que viene de Senado y es con base en una proposición. Lo que pasa es que yo no era ministro en ese momento, sí. Es con base en una proposición que hace María del Mar. Entonces tengo que entrar tengo que entrar a revisar qué fue lo que sucedió ahí, cómo se escogen los ponentes, etcétera, todo eso, esperando que venga lo de la Corte. Estoy esperando que venga lo de la Corte, la notificación, para ver entonces cuándo tiene que hacerse las extras. De hecho, ya yo mandé a que tuviéramos listo pues lo que sería el borrador del decreto y estamos esperando la notificación. Las 7:17 a.m. es el ministro del Interior, Armando Benedetti, con nosotros hoy en Mañanas Blue. Ministro, una pregunta final. ¿Quiénes son, en opinión del gobierno, los 4 o 5 senadores traidores que no se retiraron del Senado ayer y rompieron el quórum? No, pero espérese que yo tengo votación de conciliación y sí hubo unas personas que nos traicionaron porque habían dicho que no hacían el quórum, que nos han venido acompañando, que han venido votando y no entiendo mucho. Yo le doy nombres si usted me dice si sí o si no. Fabián Díaz, por ejemplo. No, yo voy a votación mañana y pasado. Antonio Correa. No, usted me va a hacer... Andrea Padilla. Guido Echeverry. Didier Lobo. Ricardo, hasta luego, Ricardo. Richard Fuelantana, 7:17. Ministro, gracias.